Cuando nos comentaron para poder, o nos invitaron a participar en esta jornada, no queríamos daros un curso de formación ni en autocontrol en queserías, en aspectos que vosotros mismos, vosotros en vuestras asociaciones, en vuestro sector, ya tenéis vuestros asesores, ¿no? Entonces, queríamos que fuera algo un poquito más práctico por nuestra parte y en vista de lo que estábamos detectando estos últimos años, decidimos comentaros cuál era la problemática percibida desde salud pública en vuestro sector. Por eso titulamos Análisis de incidencias detectadas en las queserías de la comunidad autónoma y los posibles factores de riesgo asociados. En el último periodo, voy a hablar desde el 2014-2018, se han producido diversos brotes de enterotoxina estafilocócica asociados al consumo de queso elaborado con leche cruda. Estamos hablando de la comunidad autónoma. Concretamente, en el 2017-2018 se produjeron hasta cinco brotes, con bastantes afectados. Por otra parte, ya sabéis que todos los años, en el plan de vigilancia microbiológica, al igual que en otros sectores, se toman muestras de queso, ¿no? A un porcentaje de establecimientos. En este periodo, en el 2014-2018, dentro de las actividades del programa de seguridad microbiológica, en el 4% de las muestras recogidas y analizadas se detectó enterotoxina estafilocócica. Estoy hablando no de Staphylococcus coagulasa positivo, sino de enterotoxina. Ante esta situación vimos claro que teníamos que hacer, que teníamos que ver que realmente qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces se inició lo que podíamos llamar un diagnóstico para identificar cuáles eran los factores de riesgo que pudieran estar presentes. ¿Y esto por qué? Queríamos saber si los sistemas de control en las queserías y si los criterios microbiológicos que se estaban adoptando, si realmente eran suficientes para garantizar que se estaba elaborando un producto inocuo, un producto seguro para el consumidor. Queríamos saber si la problemática que estábamos detectando estos últimos años, si se podía extender a las queserías del sector o si por el contrario se trataban de casos aislados dentro de un marco general en el que el funcionamiento, la seguridad del producto en los procesos productivos, las medidas aplicadas en esos procesos productivos eran capaces para minimizar los riesgos de presencia de patógenos. ¿Sí? Para ello, el diagnóstico, tiene dos partes. En la primera, identificamos en las queserías que estaban implicadas en los problemas detectados, en la problemática, tanto implicados en brotes como en los resultados no conformes del plan de seguridad microbiológica, cuáles eran los factores contribuyentes que habían podido estar presentes en estas situaciones con presencia de enterotoxina estafilocócica. Y en segundo lugar, estudiar si dichos factores, si estaban presentes de forma general en las queserías, queríamos responder si se trataban de episodios aislados o si era una situación que podíamos generalizarla al sector de las queserías. Además, íbamos a valorar qué otras no conformidades o qué otras deficiencias era necesario controlar para mantener bajo control el riesgo de presencia de enterotoxina en queso. Con todo ello, propondríamos un plan de acción con medidas de mejora. Antes de pasar a estas dos fases del diagnóstico, ya sé que Amaya os ha comentado, también ha hecho mención algo Javier, respecto a los distintos factores intrínsecos y extrínsecos que afectan al crecimiento de los distintos patógenos, al desarrollo de los distintos patógenos. Solamente mencionaros la variable temperatura, que sepáis la importancia del control de la temperatura de refrigeración en leche, ¿sí?
ahí abajo os pongo, que las cepas de Staphylococcus coagulasa positivo, entre las que está Staphylococcus aureus, pueden crecer en un amplio rango de temperatura, además del de pH. Pero ese desarrollo de la bacteria, del patógeno, se ve reducido a temperaturas de refrigeración. No va a desaparecer con temperaturas de refrigeración, pero sí que si está presente, controlando temperaturas de refrigeración, vamos a poder frenar su crecimiento. ¿Qué nos dice la reglamentación respecto a los criterios microbiológicos de esta bacteria y la producción de enterotoxina? El reglamento de aplicación para los productos alimenticios, en este caso los productos lácteos, el 2073 del 2005, establece como criterio de higiene para Staphylococcus coagulasa positivo, con un plan de muestreo de 5 subunidades tomadas en 5 piezas de un mismo lote, etcétera. Nos voy a comentar más del plan de muestreo. Establece que no puede haber más de 10 a la 5, más de 100.000 unidades formadoras de colonia de Staphylococcus coagulasa positivo en una muestra de producto tomado ¿en qué fase? ¿Tomada en qué fase esa muestra? En la fase de fabricación que se prevea que el número de Staphylococcus sea el máximo. Es decir, estamos hablando de que tendríamos que hacer la analítica de producto a la salida de la prensa. Y a la salida de la prensa, el recuento de Staphylococcus coagulasa positivo no podría ser superior a 10 a la 5. Bueno, también te dice que solamente 2 podrían estar entre 10 a la 4 y 10 a la 5. ¿Sí? Ante la superación de este recuento, se deberían adoptar mejoras que os ha comentado Javier, mejoras en la higiene, manejo, selección de materias primas, etcétera, y además identificar y analizar el lote de queso elaborado con esa leche, analizar enterotoxina estafilocócica. Como criterio de seguridad, nos dice este reglamento del 2073, nos dice que el queso con una maduración de 2 meses, los que estáis en la denominación o lo que vosotros consideréis producto listo para comercialización, no se puede detectar enterotoxina estafilocócica en dicho producto. Lo que quiero que quede claro de la aplicación de este reglamento es que el criterio de higiene indica el correcto funcionamiento del proceso productivo, no es de aplicación al producto comercializado. Tener bien claro que cuando hablamos de recuento de Staphylococcus coagulasa positivo, se refiere a es un valor, es una información que nos da, que nos indica si el proceso productivo que estamos realizando es correcto. Mientras que el criterio de seguridad define la aceptabilidad de un producto, de un lote. Es decir, el criterio de higiene lo aplicas al proceso productivo y el criterio de seguridad lo aplicas al producto que vas a comercializar durante su vida útil. ¿De acuerdo? En el documento que la mayoría de vosotros manejáis, el documento de autocontrol, inicialmente establecía que se realizaba en su plan de verificación, se determinaba la presencia de toxina estafilocócica en una muestra tomada durante la campaña. Y en materia prima se analizaba con una frecuencia mensual Staphylococcus coagulasa positivo, con un límite de 2.000 unidades formadoras de colonia por gramo, con las acciones correctoras que, bueno, pues que todos conocéis ante este rango de recuento de Staphylococcus coagulasa positivo. Bueno, pues medidas de mejora, de manejo, mejora en lo que sería toda la producción primaria y sanidad animal, y a partir de 2.000 unidades formadoras de colonia, además de esas acciones correctoras, era necesario identificar el lote y hacer un seguimiento y analítica de enterotoxina estafilocócica en dicho producto, en el queso elaborado con dicha leche.
Posteriormente, bueno, se llegó a un acuerdo con el sector en el que, se cambiaba o se cambió el criterio. No se analizaba enterotoxina estafilocócica en una muestra de queso de la campaña, si a cambio se aumentaba la frecuencia de la determinación de Staphylococcus convalesa positivo, pasando de mensual a quincenal. Es verdad que no todos los documentos en este último periodo han tenido actualizada este cambio de criterio. Bien, bueno, pues esa pequeña puntualización. Por una parte, la importancia de la temperatura, que luego volveremos en todos los factores predisponentes a mencionarlo, y lo que establece la normativa y qué es lo que incluye vuestros documentos de autocontrol. ¿Vale? El primer paso del diagnóstico fue la identificación de los factores contribuyentes en los establecimientos con incidencias, tanto en los establecimientos implicados en los brotes, que os he comentado, como en aquellos establecimientos que estuvieron implicados en los resultados no conformes del plan de seguridad microbiológica. Evaluando toda la información que teníamos, estudiándola, de todos estos establecimientos implicados, se vio que el origen de la leche procedía, la materia prima procedía de proveedores externos en todos los casos de las intoxicaciones que tuvimos, en todos los casos de los brotes de intoxicación que hubo. Los elaboradores compraban leche a proveedores externos o en algunos casos había socios ganaderos que proveían la leche. La frecuencia analítica de Staphylococcus convalesa positivo era insuficiente. En algunos casos no se analizaba el patógeno y en el mejor de los casos podía ser mensual. No se adoptaban las medidas correctoras ante incumplimientos. Cuando se detectaban recuentos elevados de Staphylococcus convalesa positivos en leche, no se adoptaban las medidas correctoras. Y se vieron importantes deficiencias de trazabilidad, tanto en el control de lotes como en el destino comercial de esos lotes. Estos eran los factores contribuyentes que se identificaron en los establecimientos que estaban asociados, que habían tenido esa problemática detectada. La segunda fase del diagnóstico consistió en estudiar si esos... me he ido para atrás. Consistió de los factores identificados en las incidencias en las queserías con incidencias, si esos factores estaban presentes en una muestra seleccionada de queserías del sector. Para ello se tomaron 25 queserías. A través de un pequeño programa de números aleatorios, se tomaron 25 queserías al azar y se estudió tanto los informes de auditoría como las actas de inspección, toda la documentación que teníamos de esas queserías, para ver si realmente se incumplían los factores contribuyentes que ya habíamos identificado y además qué otros incumplimientos estaban presentes y que podían favorecer la presencia de enterotoxina. Y se vio que de esos establecimientos estudiados en esta segunda fase, en el 28% la frecuencia analítica de Staphylococcus convalesa positivo era insuficiente. No se realizaba o era mensual o en ningún caso en este 28% era quincenal. No se adoptaban acciones correctoras ante incumplimientos en el 4%, ante los incumplimientos de recuentos elevados de Staphylococcus convalesa positivos. Y las deficiencias de trazabilidad en esta muestra de queserías que se tomó al azar, en el 20% había deficiencias de trazabilidad. Aranchazu luego ya os comentará un poquito más detalladamente en el plan de mejora, en el plan de acción, lo detectado. ¿Qué otros factores se detectaron y que como deficiencias o no conformidades que podían estar presentes o podían favorecer la presencia de enterotoxina en el producto?
En el 28% de las queserías que se estudiaron en esta segunda fase, no realizaban las pruebas de validación de enfriamiento de leche en el tanque tras el ordeño. Ya os he comentado la importancia de mantener temperaturas de refrigeración correctamente, mantener la leche a temperaturas de refrigeración. En el 16% no se realizaba la vigilancia a la temperatura de refrigeración en el tanque. No se aplicaban las acciones correctoras ante distintos incumplimientos en el 12% de los establecimientos. Se detectó una formación insuficiente, inadecuada en diversos aspectos, tanto de higiene, de control, de lo que era el propio sistema de autocontrol, en el 20% de las queserías que se evaluaron, y en relación con la importancia del control de la temperatura de refrigeración, en el 12% de los establecimientos no se realizaba la calibración de los termómetros, que es muy, muy importante para que esa medición sea correcta. Ante esta situación, bueno, pues se adoptó un plan de acción con unas acciones de mejora que os va a comentar Arantxasu. Para adelante y para atrás, si está el puntero. No me dan las orejas. Bueno, pues como os ha dicho Carmen, hubo un momento en que teníamos unos brotes, teníamos una problemática, nos pusimos a mirar a ver si esa problemática la podíamos tener más general, nos asustamos un poco de los datos que estábamos teniendo y dijimos, bueno, pues es el momento de hacer algo. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, pues nos hicimos dos planteamientos. Uno, que era hacer auditorías del sistema de autocontrol en las queserías de la comunidad autónoma, es decir, ir a los establecimientos, ver realmente en esos aspectos que hemos dicho, esos factores que pueden contribuir realmente cómo se hacían las cosas en las queserías y obligarles a que se hicieran bien esas cosas. Y por otro lado, pues íbamos a seguir analizando producto para ver si realmente cómo seguíamos en este tema. En este caso ya empezó toda esta historia con el tema de Staphylococcus, pero decidimos que ya íbamos a ampliar nuestras miras y íbamos a mirar no solamente a enterotoxina estafilocócica, sino íbamos a mirar también a la listeria y a salmonela, porque en realidad, como os han dicho antes, las medidas preventivas normales para todos los microorganismos prácticamente son las mismas. Por lo tanto, todo lo que hagamos, pues nos va a venir a cualquiera de los gérmenes de los que andemos. Entonces, el primero de los temas fue que íbamos a hacer, los técnicos de salud pública iban a ir a las queserías y iban a hacer una auditoría del sistema de autocontrol que vosotros tenéis implantados. Lo primero que pensamos es a quiénes íbamos a auditar, porque nos hubiera encantado hacerlo a todos, pero sobre todo, aunque finalmente quisiéramos hacer a todos y íbamos a hacer a todos, pero sí que queríamos mantener unas prioridades. Entonces, cuando empezamos a pensar en cuáles eran los prioritarios, dijimos, pues primero, por supuesto, las queserías implicadas en brotes, en reclamaciones o en denuncias en esos 4 años que nos estaban dando problemas. En segundo caso, aquellas queserías que nosotros teníamos clasificadas como de riesgo medio, alto, muy alto. Nosotros tenemos un sistema de clasificación no para queserías, sino para todos los establecimientos alimentarios y dependiendo de una serie de factores, pues del producto que se elabora, de cuánto se elabora, a quién va dirigido el producto, de cuál es el proceso productivo, dependiendo de varios factores, clasificamos a los establecimientos y tenemos de riesgo pues muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Y dependiendo de eso, pues a unos les hacemos más visitas de inspección y a otros menos, pues porque no podemos hacerles a todos. Entonces, nuestras inspecciones están basadas en el riesgo. Por lo tanto, ¿a cuáles íbamos a hacer? Pues a aquellas queserías clasificadas como de riesgo medio, alto o muy alto, es decir, a las que nos podían dar más problemas. Una de las cosas que tiene importancia para clasificar a un establecimiento es las condiciones higiénico-sanitarias propias del establecimiento, lo que vemos en la inspección. Entonces, íbamos a hacer las inspecciones a aquellos que nos habían salido en los resultados de las inspecciones anteriores como que estaban en situación de regular, deficiente o muy deficiente, es decir, las que peor estaban, íbamos a priorizar.
Y luego también íbamos a hacer aquellas queserías que tenían las auditorías pendientes o que no se habían hecho en los últimos años porque no sabían su situación. Por lo tanto, priorizamos a qué queserías íbamos a auditar. ¿Y qué íbamos a mirar? Nosotros en nuestras auditorías, que supongo que bueno, pues habéis tenido auditorías de técnicos de salud pública, pues miramos muchas cosas. Pero decidimos, en este caso, como estábamos centradas en el tema microbiológico, pensar en los 5 puntos, en los más importantes que podían tener que ver con esos crecimientos microbianos y con esa problemática microbiana. Y por lo tanto, decidimos que íbamos a trabajar en materia prima, aspecto de materia prima, aspecto de producción, y vamos a mirar algunas cosas del producto terminado, algo general y el plan de limpieza y desinfección. Y ahora entro un poco en este tema. Para que todas las visitas de inspección fueran homogéneas y los técnicos trabajaran de la misma manera, además de ellos, nosotros tenemos unas herramientas y tenemos unos protocolos, que todo el mundo hacemos lo mismo, pero además se les dio en este momento cuáles eran los aspectos en los que se debían centrar y con qué criterios debían evaluar esos aspectos. Por lo tanto, intentamos acotar de que el trabajo fuera lo más consensuado posible y que los resultados nos permitieran sacar las mejores conclusiones posibles. Entonces, por eso os he puesto al lado de cada una de las partes qué aspectos íbamos a valorar y con qué criterios lo íbamos a hacer. Los criterios estaban todos basados en vuestro propio sistema de autocontrol, es decir, lo que vosotros decís que vais a hacer para evitar, para prevenir esos problemas que podemos tener. Empezamos. Materia prima, leche. Uno de los aspectos a valorar era el tema de los proveedores, el proveedor de la leche que estamos hablando, y vosotros tenéis puestos las condiciones que se deben pedir a un proveedor, el tipo de que la explotación sea con calificación sanitaria, que tenga un libro de tratamientos actualizado, bueno, es decir, las cosas que vosotros decís que vais a poner las condiciones al proveedor. Y además decís que ante incidencias vais a hacer una serie de cosas, con lo cual nosotros lo que mirábamos es que vosotros sois capaces de hacer lo que decís que vais a hacer y luego si nos parece que eso que hacéis nos va a tener un efecto de producir unos alimentos seguros. Entonces, ante incidencias, bueno, pues que os ibais a poner en contacto con los servicios veterinarios, que vais a introducir mejoras en la higiene y manejo, que se retirarán de producción los animales sospechosos. Bueno, estos son los aspectos que vosotros decís que ibais a hacer y nosotros, nuestro trabajo iba a ser valorar si realmente se estaba haciendo así. Otro de los aspectos que íbamos a mirar era si se estaban analizando las materias primas con las frecuencias que se debían hacer y los parámetros analizados. Vosotros tenéis puesto que en un calendario de analíticas de leche que se va a hacer bacteriología 2 veces al mes, células somáticas 2 veces al mes, inhibidores 2 veces al mes, listeria 3 por campaña, siendo la primera muestra en el primer mes, y Staphylococcus aureus. Como os ha dicho Carmen, ha habido un cambio de criterio a 2 al mes, pero en aquellos casos en los que todavía siguieran manteniendo el criterio anterior de hacerse solo una vez al mes, además deberían analizar producto final, como hemos dicho, toxina estafilocócica. Es decir, lo que se pactó es que para evitar el análisis de producto final de toxina estafilocócica se aumentaba el análisis de las materias primas porque nos parece que es un sistema mucho más preventivo que ayuda a no tener el problema y no tanto a analizarlo cuando ya tenemos el queso elaborado. Y por otro lado, en materia prima, bueno, pues si se adoptaban las acciones correctoras ante incumplimientos de estos resultados analíticos. Vosotros tenéis puesto que cuando la bacteriología es mayor de 500, bueno, vais a hacer una serie de cosas como revisar la higiene, refrigerar la leche desde el bueno, inhibidores, cuando hay presencia, pues se revisarán los libros de tratamientos, eliminar los animales tratados, nuevo análisis al día siguiente, vale. Células somáticas, cuando hay más de 500.000, tenéis puestas vuestras medidas también. Y en el caso de patógenos, tenéis establecidos que con los Staphylococcus entre 500 y 2.000 se mejorará la higiene y manejo y se revisarán los animales para ver si tenemos caso de mamitis, y ya cuando son más de 2.000 que se harán una serie de cosas, además de revisar esos casos de mamitis, que vamos a seguir al lote de queso elaborado y que vamos a hacer análisis de enterotoxina con un N5 del producto elaborado. Y además no solamente vamos a ver si esos quesos de ese lote
tienen enterotoxina o no, sino que vamos a analizar también lote anterior y lote posterior para hasta obtener un resultado negativo. Esto no es nada que nosotros hayamos dicho, esto es algo que vosotros decís en vuestro sistema de autocontrol y que decís que vais a trabajar de esta manera. Y nosotros lo que íbamos a comprobar es que realmente lo estabais haciendo así. Y para la listeria, bueno, pues en este caso tenéis puestas unas acciones correctoras, como es paralizar el lote del queso, en caso positivo, eliminar o analizar tras dejar madurar más. Esa es otra de las medidas que vosotros tenéis puesta, que es dejar madurar durante más tiempo a esos quesos, porque se conoce que se va disminuyendo la tasa de listeria y, por tanto, hasta obtener que sea negativo, el seguimiento de los lotes de queso anterior y posterior hasta resultado negativo. Y una de las cosas muy importantes es buscar el origen de la listeria. Os han estado hablando antes de que la listeria, una vez que la tenemos incluida ya en nuestro proceso productivo, es bastante difícil de eliminar, crea biofilm y entonces cuando se mete en superficies o se acantona, bueno, es bastante difícil de quitar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta de que lo que vamos a hacer, hay que buscar dónde nos está viniendo esa listeria y tomar las medidas adecuadas para conseguir eliminarla. Eso era respecto a lo que es leche. Respecto a lo que es producción, los aspectos más importantes que íbamos a valorar iba a ser si se había validado el enfriamiento del tanque. Hay un compromiso de que antes de empezar la campaña y a mitad de la campaña se iba a valorar, se iba a validar que ese tanque consigue que la temperatura, que baje la leche a la temperatura en menos de 2 horas, porque vuestra vigilancia simplemente es que la leche está refrigerada en un número de horas. Pero lo que se había un compromiso es de que se iba a mirar si el tanque era capaz de que en 2 horas, cada una de las veces que se hacía un ordeño, se enfriaba lo suficiente. Es un aspecto muy importante conocer cuánto enfría el tanque y cómo enfría. Por otro lado, se iba a vigilar la temperatura del tanque, la temperatura de refrigeración, y ahí teníais puestos, bueno, pues una serie de temperatura máxima y una serie de pHs en los que os ibais a mover. El otro punto crítico de lo que hablabais era el pH de la prensa, en el que se iba a medir que el pH iba a estar entre 5,2 y 5,6, o pH o acidez, dependiendo cada uno las mediciones como las hagáis. Y entonces, ante esto, además, proponíais una serie de acciones correctoras. Cuando la temperatura de la leche no era adecuada, ibais a mirar si el tanque era el que tenía problema, ibais a mirar la leche cómo evolucionaba y los quesos, eso sí, se hinchaban, qué evolución tenían. Si estamos hablando de pHs ácidos, pues íbamos a hacer unas cosas, si íbamos a pHs básicos, pues íbamos a hacer otras. Y la última cosa que nosotros hemos mirado es si los aparatos con los que medís, porque hemos dicho que vosotros proponéis que vais a medir la temperatura y vais a medir el pH. Pero claro, lo importante de medir una temperatura y un pH es que los aparatos de medida con los que estéis trabajando midan correctamente esa temperatura y ese pH. ¿Cómo podemos saber si esos termómetros, esos pHímetros trabajan bien? Pues entrando en calibración, contrastación con termómetros calibrados, patrones que puedan ser de la propia asociación, es decir, trabajando en que esos aparatos tienen que estar calibrados. En producto terminado, en queso, pues lo que íbamos a mirar, nos íbamos a centrar en si se cumplía con los análisis de queso en frecuencia y parámetros. Se iba a mirar salmonela, si se hacía salmonela 1 a la campaña, listeria 1 a la campaña, en producto final estamos hablando, y toxina estafilocócica, o bien 1 a la campaña si se hace análisis de leche mensual, o no era necesario hacer si los análisis se hacían quincenales. En todos los casos, cuando hablamos N5, se refiere a que dentro del mismo lote se toman muestras de 5 ejemplares distintos del mismo lote. En cuanto para ello, cuando teníais problemas, proponíais una adopción de acciones correctoras ante estos incumplimientos. Para listeria y salmonela, una de las propuestas que hacíais era alargar la maduración del lote
y volver a analizar hasta conseguir que esos lotes sean negativos, porque por supuesto el resultado tiene que ser ausencia. Y para toxina estafilocócica directamente, como sabemos que una vez que tenemos toxina estafilocócica no va a moverse del queso, era desechar el lote problema. Y en todos los casos se analizaban los quesos del lote anterior y del lote posterior. Y además teníamos la capacidad de, en aquellos quesos que ya los habíamos vendido, cuando teníamos la confirmación de que teníamos un problema, éramos capaces de retirar del mercado ese producto. Y la maduración, que es otra de las medidas que vosotros ponéis, que un mínimo de 60 días según lo indicado en vuestro sistema de autocontrol. Si veis, estamos insistiendo mucho en aquellas cosas que decís que vais a hacer, pero también, sobre todo, en aquellas cosas que decís que vais a hacer cuando tenemos un problema, es decir, cuando tenemos que adoptar una acción correctora, porque entendemos, tal como se ha dicho, de que pueden pasarnos cosas y podemos tener problemas, y cuando uno está en un proceso productivo, pues bueno, pues pueden surgirle problemas. Pero lo importante de cuando tienes problemas es ser capaz de detectarlos a tiempo y sobre todo adoptar las acciones correctoras para evitar que te sucedan de nuevo, acciones correctoras con el lote que pueda estar implicado y también acciones correctoras a mejorar las cosas para que no te vuelva a ocurrir de nuevo. Luego hay unos aspectos generales que era necesario que miráramos, porque hemos dicho que cuando tenemos un problema es importantísimo conocer trazabilidad y plan de retirada para que no tengamos que ser nosotros desde las administraciones quienes tengamos que participar en introducir el tema en una red de alerta o hacer de otra manera las cosas para que pueda minimizarse el problema. Por lo tanto, algo imprescindible es que tengamos un buen sistema de trazabilidad. Para ello vosotros tenéis puesto de que vais a recoger una serie de datos de forma que nos permita conocer con esa leche qué quesos se han hecho y hacia dónde se han vendido, es decir, una trazabilidad hacia atrás, hacia la leche, y una trazabilidad hacia adelante, hacia el consumidor, hacia dónde se han vendido. Miramos también si teníais establecido un plan de retirada del producto, porque para ello necesitamos una trazabilidad adecuada, por supuesto, un listado de clientes con esos datos del producto y luego, bueno, pues el tener el planteamiento de cómo vamos a hacer esa recogida del producto. Y en otro aspecto general que abarca prácticamente todo es el tema de la formación. La formación, creo que justo en la parte de queserías y a través de las asociaciones se ha trabajado bastante, que es algo que lleváis tiempo haciendo, porque como tuvisteis que implantar el sistema de autocontrol, bueno, pues formación en esto, casi se está dando una formación individualizada porque tenéis visitas de la persona de la asociación en que os va ayudando las cosas, pero bueno, la formación es imprescindible para que todo esto funcione, porque bueno, tenemos que tener la conciencia y la responsabilidad que estamos haciendo alimentos. Y el último punto en el que íbamos a valorar era el plan de limpieza y desinfección. El plan de limpieza y desinfección es imprescindible cuando estamos hablando de tema microbiológico. Hay que cumplirlo en frecuencia y en método y con los productos que se dice que tienen que trabajar. Por eso antes que os han puesto el ejemplo ese del trasvase a otros envases, pues puede hacer que el producto químico ya no tenga el efecto adecuado, o que estéis utilizando productos químicos que realmente no os están dando lo que vosotros creéis que están haciendo. Entonces, ¿con qué criterios miramos esto? Pues bueno, vosotros en vuestro autocontrol habláis de una limpieza general, una alcalina diaria, la ácida semanal, bueno, habláis de la general, trapos y moldes, tanques de salmuera, es decir, para cada una de las cosas tenéis establecido cómo vais a hacer la limpieza. Entonces nosotros lo que mirábamos es si realmente cumplíais con la frecuencia y con el método que decíais que ibais a hacer. Y otra de las cosas importantes que nosotros mirábamos es si además, al menos una vez a la campaña, se comprobaba de que realmente cuando vosotros hacéis la limpieza aquello queda limpio, y a eso se le llama verificación analítica, es decir, una vez limpiado, no cuando está sucio, que no hay que coger muestras, sino cuando hay limpiado, ver si después
tomó muestras y si esa superficie realmente están con una serie de parámetros que nos digan que realmente eso se ha limpiado y que eso está limpio. Vale. Hicimos entre febrero y julio 49 auditorías a queserías y no sacaré exactamente los porcentajes porque bueno, pues esto va dentro de un informe más amplio que se sacará después y que bueno, por supuesto que tendréis acceso, pero en este momento no está sacado, pero los principales incumplimientos fueron el análisis de los quesos, que no se estaba haciendo conforme, que eso sí que están bien puestos en el orden de incumplimientos. Pero estamos hablando de incumplimientos 1 de cada 3, 1 de cada 4. No es que estamos hablando de incumplimientos pequeños, no. Estamos hablando de un número de incumplimientos importante. La validación del frío del tanque no se hace, limpieza y desinfección no se hace o con la frecuencia o con el método que se dice que se iba a hacer. No se hacen las calibraciones necesarias para decir que nuestros termómetros y pHímetros están bien. El análisis de la leche no se hace en todas con la frecuencia que se debe hacer. Es decir, principalmente venía el problema a que no se estaba haciendo los estafilococos de forma quincenal y aquellos que lo hacían mensual no tenían la relación de hacer toxina estafilocócica en producto final, con lo cual estos iban unidos. En un porcentaje grande la trazabilidad no se lleva bien y en muchas no se adoptan las acciones correctoras ante incumplimientos. Y cuando estamos hablando de los porcentajes de queserías que no adoptan medidas ante incumplimientos, estamos hablando ante cosas positivas. El porcentaje que aparece ahí no es ante cuando no nos ha pasado nada, sino ante cuando nos ha pasado cosas, en cuanto porcentaje no hemos tomado medidas, con lo cual es importante. Esto es lo mismo que os estoy diciendo, que se incumple en análisis de leche y análisis de queso, principalmente, como os he dicho, Staphylococcus en leche quincenalmente no se hace. En queso, otra de las cosas que se suele incumplir es que el N no se hace un N5, es decir, que no se toman del mismo lote muestras de 5 ejemplares distintos. Y bueno, pues que no hay cumplimiento de calendario en cuanto a frecuencia y parámetros. No se adoptan acciones correctoras ante positivos, importantísimo. No se ha validado capacidad de enfriamiento del tanque, trazabilidad, limpieza, calibraciones. Y finalmente, aunque esto es un porcentaje más bajo y no estaba en la primera diapositiva, no en todos los casos se vigila de forma adecuada la temperatura y pH. Temperatura y pH, vosotros en los sistemas de autocontrol lo tenéis puesto como que son vigilancias de 2 puntos de control críticos, con lo cual eso es imprescindible que cada vez que se está haciendo elaboraciones se esté haciendo esta vigilancia. Y además detectamos, aunque no era como habéis visto, os he dicho en qué punto nos íbamos a centrar en esta auditoría, pero bueno, también la gente, los inspectores, pues miraron otra serie de aspectos y detectamos un incumplimiento muy importante en el tema del agua. Y eso es algo importante, porque a nosotros, a aquellos establecimientos que tienen agua de red, en principio no tenemos unas exigencias especiales, pero aquellos establecimientos que tienen agua propia o tienen un depósito en el que se acumula, aunque sea agua de red, tienen que tomar una serie de medidas para asegurarse de que ese agua es correcta. Y como os han dicho, uno de los problemas que podemos tener nos puede venir del agua. Y bueno, pues eso es lo que hicimos. Auditamos las 49 queserías y obtuvimos unos resultados de incumplimientos y ahora estamos haciendo seguimiento de esos incumplimientos. Nosotros cuando hacemos una auditoría salen una serie de no conformidades, o las enviamos y luego hacemos seguimiento para poder cerrar esas no conformidades. Entonces, eso va por un camino. Y por otro lado, lo que decidimos es volver a analizar producto. Entonces, ¿qué tipo de muestra? Esto ya estamos hablando de producto final, ¿sí? ¿Qué tipo de muestra se tomó? Se tomó producto listo para comercializar en el periodo de maduración, o sea, ya superado los 2 meses, es decir, que está listo para consumo, donde fueron recogidos 30% en establecimientos de la CAP inscrito.
los que se cogieron fueron en el 30% de establecimientos de la CAB inscritos en el registro. Y lo que hicimos es con un muestreo oficial, con un N5 también en este caso. ¿Qué miramos? Como os he dicho, aunque todo esto empezó con el tema de enterotoxina, además de enterotoxina, hemos mirado también listeria y salmonela. Nos han salido positivos... susto. Bueno, enterotoxina se hizo en todas, en el 30% de los censados, y el criterio microbiológico que teníamos que tener era que no estaba detectado, y listeria y salmonela ya fueron en otro porcentaje porque este ya iba unido a seguridad microbiológica, pero bueno, fue en otro tipo de establecimientos y el criterio microbiológico era ausencia en 25 gramos para los dos. Los resultados. Hemos detectado de nuevo enterotoxina estafilocócica, no en un alto número de muestras, pero sí con la importancia que tiene, que ya está la enterotoxina en el producto final listo para consumo. Hemos detectado presencia de Listeria monocytogenes y salmonela en un caso que es un caso raro, como os han dicho, que no era muy frecuente tenerlo en cuenta, pero bueno, nos ha salido salmonela. Por supuesto, en aquellos establecimientos origen de los quesos en los que han dado estos resultados, se está haciendo el seguimiento de estos lotes que vamos a hacer que se va a hacer con ellos, los lotes anteriores, posteriores, bueno, se está haciendo el análisis de todo eso y lo que hemos hecho además es mirar qué es lo que ha podido pasarles otra vez a estos establecimientos y si aquellos factores que sabemos que son los contribuyentes para estos, si en esos establecimientos se vuelven a incumplir. Y sí, se vuelven a incumplir. Seguimos teniendo que esos establecimientos en los que nos han dado positivo a estos gérmenes, incumplimiento de las frecuencias analíticas, falta de validación de la capacidad de enfriamiento del tanque, incumplimiento de la vigilancia del pH transprensado, no se hacían verificaciones analíticas del plan de limpieza y desinfección, se incumplía la adopción de acciones correctoras ante no conformidades e incluso había etapas y peligros no incluidos en el documento de autocontrol. ¿Qué significa eso? Que en algunos casos os habéis puesto a elaborar otra serie de productos y no los habéis incluido en vuestro sistema de autocontrol y por lo tanto no se han tenido en cuenta los nuevos peligros que pueden traer esos nuevos productos, porque dependiendo del tipo de producto los peligros que tenemos son unos y otros. No vale el de queso curado para que si estamos haciendo un queso de pasta azul, es decir, que hay que analizarlo. Muchas de las cosas nos va a valer igual, pero algunas de las cosas no valen y por lo tanto hay que volver a analizar los peligros para estos nuevos productos. Resumen total, que nos hemos repetido todos 500 veces. ¿Cuáles son las medidas fundamentales para evitar problemas? 1. La calidad sanitaria de la leche. Por lo tanto, nosotros estaremos muy pendientes de que se hagan todas esas analíticas, o sea, que se tomen todas las medidas en producción primaria, no entra dentro de nuestras competencias, pero como nosotros ya tenemos la leche, sí que lo que vamos a ser rigurosos en que se realicen las analíticas de leche y de queso que estén marcadas. Muy importante que conozcáis y que se valide cómo funciona el enfriamiento del tanque. Como os ha dicho Carmen, los gérmenes y el Staphylococcus crece en un rango muy amplio de temperatura, pero si la tenemos en refrigeración, el crecimiento es mucho más lento. Por lo tanto, vamos a evitar que se nos multipliquen las bacterias. Vamos a controlar esa temperatura del tanque y el pH, que son nuestros puntos de control críticos. El plan de limpieza es fundamental para todos los gérmenes patógenos y en los casos que tengamos listeria pensaremos especialmente en el tema de la listeria con el plan de limpieza y, bueno, pues hacer este tipo de cosas que estamos haciendo como es la formación. La formación es algo imprescindible que permite la unión de todas las cosas que se deben hacer. Y, como os he dicho, es muy importante que en el caso de que nos pasen cosas, que nos van a pasar cosas, tener el conocimiento suficiente y ser capaces de adoptar las acciones correctoras que tenemos que adoptar. Y
en caso de que no lo quiera, ni que llegue a este extremo, pues es importantísimo la trazabilidad, porque en el caso de que nos ocurra algo, poder hacer un plan de retirada, poder retirar el producto lo antes posible, antes de que diseminemos o difundamos, no sé, el problema a mayor escala.